Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos sintonizan en otro programa más de doctrinas básicas de la vida cristiana, Ministerio de Didascos. Ministerio de Didascos, en inglés es el nombre Didasco Ministries o Ministerio Didasco. Y lo que nos proponemos con este ministerio es llevar doctrinas básicas de la vida del cristiano, doctrinas bíblicas que les ayude a vivir una vida más centrado en el Evangelio y en nuestro Señor Jesucristo, y que podamos crecer juntos. Esa es la idea. Ese es nuestro propósito. Siempre, ¿verdad? En el video que presentamos el día de ayer, le indicamos que vamos a comenzar entonces estos estudios para ustedes los martes, y entonces debemos presentarnos, que no nos hemos presentado. Es cierto. Sí, les habla su hermano en Cristo, Ángel Colón, y como siempre me acompaña mi esposa, Sor Ismael Reyes. Se nos pasa siempre algo. Esto no es en vivo porque es grabado, pero para nosotros es en vivo porque estamos grabando ahora. Eso es así. Pero nada, para eso estamos. Claro, y nosotros no acostumbramos a grabar dos veces. No. Como sale, sale. Correcto. Pienso y creo fielmente que lo que Dios nos da es lo que Dios nos da. Y entonces nos preparamos, claro, estudiamos, por supuesto. Esto es un bosquejo, claro. De hecho, el bosquejo va a estar en la descripción del video. Usted puede ir ahí y va a encontrar el bosquejo, todo el escrito en su totalidad. Sí, porque el material es bastante y sabemos, ¿verdad?, que para capturar todo el conocimiento, pues nosotros lo resumimos, y entonces ya la información está disponible para ustedes, para que así entonces puedan estudiarlo más a profundo, y cuando tengan un tiempo que separen ese tiempo para estudiar, pues ahí lo tengan disponible. Y sepan que al final de cada video estamos poniendo las tarjetitas o los links para videos similares a lo que estamos grabando. Sean videos de otros youtubers o otros comentaristas sobre la Biblia, y de nosotros mismos. También van a encontrar, por ejemplo, el video anterior a usted lo va a encontrar al final de este video, también lo va a encontrar en la descripción al final. Usted va a ver un link, usted le da clic ahí y puede ir al video anterior. Exacto. Así puede continuar en la secuencia. Claro, y si se le quedó algo de anotar o lo que sea del video anterior, pues ahí entonces lo tiene. Exacto, pero ya basta de hablar. Quiero primero que nada darle muchas felicidades. Primero, gracias a Dios por su iglesia, y segundo, muchas felicidades a la Iglesia Bautista Bíblica de Caguas con su pastor general Ariel Ramírez, nuestro hermano y amigo, quienes cumplieron 54 años de servicio a la comunidad de Cagua y pueblos limítrofes. Es una bendición que una iglesia llegue a 54 años. Sí, más en estos tiempos. En estos tiempos, la iglesia duran 3, 4, 5 años como mucho. Y quizás las pocas así más 20 años, pero pues cuando pasa de un pastor a otro, cuando se hace ese cambio, pues muchas veces ocurren divisiones, sufren, y muchas veces hasta se tienen que cerrar. Exacto, entonces damos gracias al Señor por esa lumbrera en el pueblo de Caguas predicando la verdad del Evangelio. El pastor general es pastor Ariel Ramírez, pastor Ramón es el pastor asociado, y pastor Benjamín Cochran como pastor de jóvenes. Así que allí hay multiplicidad de ancianos, que es en lo que nosotros creemos. Claro. Un pastor solitario no es bueno. No. Eso la Biblia no lo avala. No, porque le caen tantas responsabilidades que en alguna área va a fallar. La Biblia no lo avala, No. Y si nosotros queremos ser bíblicos, eso es bíblico. El pastor, una iglesia tiene que tener multiplicidad de pastores, sea una iglesia de 30 miembros o sea una iglesia de 200 miembros, porque un solo varón no puede encargarse de todo. Además, a alguien tiene que rendirle cuentas. Exacto. Y no solamente a Dios, ¿ok? Así que eso es una gotita del saber y es algo que es bíblico. Si lo quiere argumentar, puede traernos los argumentos, pero le sugiero que busque bien en la Biblia porque es bíblico. Bueno, segunda parte de
este programa y estuvimos hablando en la primera parte sobre el canon bíblico. Sí, en el resumen como tal del episodio anterior, Exacto. Comenzamos a discutir el concepto de lo que es el canon bíblico. Dijimos que es la colección de libros reconocidos como escritura o palabra de Dios por la iglesia, desde la iglesia primitiva, enfatizando sus cualidades divinas, conexiones apostólicas y aceptación histórica. Entonces, cuando hablamos sobre el canon bíblico en el pasado episodio, dijimos que estas características son esenciales para que un libro sea parte del canon bíblico. Sí. Entonces, esas características, mi esposa las acaba de decir muy bien, son unas cualidades que son divinas, son cualidades apostólicas y son cualidades de aceptación de la iglesia históricamente. Sí. ¿Qué también dijimos en el pasado episodio? Sí, hablamos también sobre la formación del Antiguo y Nuevo Testamento, los criterios de esta canonicidad y la distinción entre escritos canónicos y apócrifos. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Sí, vamos a explicar lo que es apócrifo, porque es importante, sumamente importante que usted conozca esto. Y recuerden, hermano, tal vez es un tema teológico pesado, pero es esencial que usted conozca cómo se formó el canon bíblico, por qué son 66 libros, ni más ni menos, y por qué es importante para la vida del creyente. Sí. Entonces, dimos también la definición de lo que era canon bíblico. Sí, el canon bíblico, acuérdense, se refiere a la colección de libros divinamente inspirados que se dan a la iglesia, reconocidos por sus cualidades divinas y conexiones apostólicas. Y acuérdense lo que habíamos mencionado, el significado literal de la palabra canon, que es una caña de medir o una regla. Exacto, literalmente es una vara que se utilizaba para medir o una regla de medir. Exacto. Por lo tanto, en su aplicación a lo que es la escritura o cualquier otro libro, es una norma o una regla establecida por lo cual ese libro es aceptado. Sí. Entonces, el apóstol Pablo utiliza en 2 ocasiones en el Nuevo Testamento esta palabra de manera literal. En Gálatas capítulo 6, verso 16 dice, y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Y en Filipenses 3:16, ¿qué nos dice? Sin embargo, continuamos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Ahí está la palabra regla y la palabra norma. El apóstol Pablo está haciendo alusión a que nuestra vida debe ser conforme a esa regla y a esa norma. Sí. Entonces, la canonicidad de un libro, como dijimos, tiene unos criterios. Y esos criterios son que sean de origen apostólico, es decir, un apóstol o un allegado a ese apóstol son los que lo escribieron. Por ejemplo, Lucas y Pablo. Sí, que son discípulos uno del otro. Lucas no es apóstol, no. Pablo sí, pero Lucas anduvo con Pablo. Sí, era médico. Él era médico de Pablo. Y se dedicó también a investigar, ¿verdad? A profundizar como cualquier médico, a buscar la raíz de lo que, ¿verdad? Estos apóstoles y los seguidores de nuestro Señor Jesucristo hicieron cuando estuvieron vivos. Y vivieron con Él, claro, porque sus vivencias también son importantes. También la otra característica o criterio es que sea de aceptación universal por la iglesia, o sea, que sea un uno para la iglesia. También de conformidad de doctrina establecida para la iglesia, o sea, lo mismo que estamos hablando hoy, doctrinas bíblicas de la vida cristiana. Su uso en las iglesias y que el Espíritu Santo da testimonio de estos escritos. Sí. Esas son algunas de las características que se atribuyen a un canon o al canon bíblico para ser específico. El Concilio de Cartago en el año 397 estableció formalmente los 27 libros que conocemos hoy del Nuevo Testamento. Esto fue un concilio que se reunió de unos hombres para dar, de acuerdo a este criterio que les di anteriormente, poder dar veracidad a estos libros. Entonces ese fue el proceso que se utilizó para reconocer los 27 libros del Nuevo Testamento como libros canónicos. Entonces, ¿cómo se forma, basado en estos criterios, cómo se forma el Antiguo
y el Nuevo Testamento, y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, la formación del Antiguo Testamento fue establecida mucho antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde comenzó, Sori? Y su colección fue reconocida tempranamente por la iglesia. Comenzó con la idea de que el pueblo de Israel debía preservar esta colección de libros y de palabras escritas por Dios. Okay. La misma Biblia da testimonio del desarrollo histórico del canon, la colección más temprana, ¿verdad?, de lo que es las palabras de Dios escritas fueron los 10 mandamientos. Que lo vemos en el libro de Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 20, sí, que ya vemos los libros, los mandamientos escritos en tablas de piedra, ¿verdad? Sí, que eso es lo que forman este principio de este canon. Cuando Dios, ¿verdad?, manda a Moisés. Llama a Moisés. Lo llama a rescatar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Moisés saca al pueblo de Egipto, ¿verdad? Sucede lo de las plagas y todo lo demás, cruzan el Mar Rojo, pero en este ambiente de estos 40 años en el desierto, Dios le da palabra a Moisés y le dice bien claro que escribe estas palabras para que el pueblo las recuerde. Fíjate que esas palabras que Dios le da a Moisés son una regla de vida. Es un canon o una regla que Dios le está dando a Moisés, que hoy conocemos como los 10 mandamientos. En Éxodo 31, 18 dice, y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, este es Dios, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. Y después leemos en Éxodo 32, 16, que dice, tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Ahí vemos el canon, ahí vemos una regla. Y la confirmación. Y la confirmación de que Dios mismo está dando esta regla de vida, y ahí es donde comienza a escribirse el canon bíblico, o mejor dicho, la norma de vida de la iglesia, el pueblo de Israel, que luego sería la norma de vida de la iglesia, porque vivimos bajo la ley, aunque no vivimos bajo la ley. O sea, lo que quiero decir es esto: vivimos en la gracia, pero estamos llamados a cumplir la ley. Estamos llamados porque el mismo Pablo, el apóstol Pablo, dice que esta ley no es gravosa. No, que es buena, de hecho, dice. Por eso, por lo tanto, es con la ayuda del Espíritu Santo. Exacto. Como estamos viviendo en la gracia, con la ayuda del Espíritu Santo somos capaces de entregarle, ¿verdad?, nuestro ser al Señor, para que así entonces podamos cumplir con lo que son los 10 mandamientos. Exacto. Entonces, Dios da este primer canon o este primer escrito, lo comienza en las tablas de piedra con Moisés. En el canon del Antiguo Testamento siguió creciendo, no se quedó ahí. Él siguió creciendo más o menos como hasta el año 435 antes de Cristo. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Sí, ahí el tiempo de silencio, luego del profeta Malaquías, fue aproximadamente, que esa fue la última profecía recibida. No hubo más adiciones al canon. Y la historia del pueblo judío se anotó en estos escritos, tales como los libros de Macabeos, pero se pensó que estos escritos no ameritaran que se les incluyera con las colecciones de las palabras de Dios de años anteriores, al no cumplir estas reglas básicas de canonicidad. Ahí vamos nuevamente. Hasta el año 435 a.C., Dios fue revelándose, una revelación progresiva a su pueblo. Él le dio, después de estas tablas de la ley, Él se siguió revelando a su pueblo. Moisés escribió, Samuel escribió, Esdras escribió, Jeremías, Isaías, Daniel, Ezequiel. Bueno, usted sabe, los profetas mayores y los profetas menores. Siendo el último Malaquías, que lo encontramos justo antes del Nuevo Testamento en nuestras Biblias, y hay una página en blanco ahí, porque ahí hay un tiempo de silencio. Es decir, Malaquías termina para el año aproximadamente 435 y no hubo más profecías de parte de Dios. No. Dios quedó en silencio. Eso es lo que le conoce como la época de silencio de Dios de profecías. Ahora,
hubo escritos en esa época, Claro. porque hubo historia en esos 400 años de silencio. Los macabeos, por ejemplo, causan una revuelta para el año aproximadamente 180 antes de Cristo. Esa revuelta continuó aproximadamente hasta el año 135 antes de Cristo, y eso se recopiló en unos libros, pero esos libros no fueron considerados canónicos porque no cumplían con las reglas de canonicidad. Sí, en ese caso es una historia, ¿verdad?, de lo que la invasión griega Exacto. al pueblo judío. Los medos, los persas, los griegos, los medo-persas, hasta llegar hasta los romanos. Sí, y lo que pasa también es que en estos libros, como las reglas de canonicidad, ellos, ¿verdad?, estudiaron mucho tiempo estos libros, y hay unas incongruencias y datos sobre lugares y todo lo demás que no concuerdan con la historia de la Biblia. Fíjate, es muy interesante lo que acabas de decir, Sori, porque Jesucristo cita el Antiguo Testamento más de 295 veces, mucho más. Aún así, él nunca cita ni a Macabeo, ni a Judith, ni a Eclesiástico, ni a Tobías, ni a ninguno de esos libros. Jesucristo nunca los cita porque no tienen autoridad, no tienen la autoridad del Espíritu Santo, de Dios mismo, con material relativo a lo que sería la iglesia en el futuro o el pueblo de Israel en ese tiempo. A estos libros entonces se le consideró como libros apócrifos. Esa palabra es importante que usted la conozca, libros apócrifos. Sori, ¿qué significa la palabra apócrifo? Sí, la palabra apócrifa tiene varios significados relacionados con textos religiosos y su autenticidad. En el contexto religioso se refiere principalmente a escritos que no son considerados parte del canon bíblico oficial. Ok, entonces generalmente estos escritos en griego durante el periodo del intertestamento, ese tiempo de silencio, entre medio Antiguo y el Nuevo Testamento. Entre medio del Antiguo, muy bien, y el Nuevo Testamento, son rechazados por los protestantes o por la iglesia primitiva porque no son considerados inspirados. En la raíz de la palabra apócrifo o apócrifa, que viene del griego, esa palabra lo que significa son cosas ocultas o secretas. Es decir, estos libros no dan a entender ningún tipo de conocimiento, al contrario, lo que hacen es revelar la historia de lo que sucedió en ese tiempo. Entonces, en el uso católico romano, estos libros son llamados deuterocanónicos, una palabra compleja, deuterocanónicos, que lo que significa es otro canon. Ahí usted automáticamente tiene que entender que el canon que la iglesia primitiva reconoció como auténtico y palabra de Dios, la iglesia católica lo cambia por otro canon que le añade estos otros libros que nosotros los protestantes llamamos apócrifos. Entonces, en cuestión de enseñanza, estos libros tienen mucha enseñanza histórica de lo que sucedió en ese tiempo del intertestamento, pero no tienen ninguna enseñanza doctrinal para la vida cristiana. Por eso es que son llamados apócrifos. Correcto. Entonces, en la cita de E.J. Young, él anota lo siguiente: no hay marcas en estos libros que atestiguen un origen divino, o sea, no provienen de Dios. No. Judith y Tobías contienen errores históricos, cronológicos y geográficos. Ya por eso nada más rompe la regla de canonicidad. Sí, porque no presentan lo que la misma Biblia a través de su historia refleja donde está los sucesos. Los sucesos. Exacto. Y hay incongruencias en la parte de que no provienen de una inspiración divina. Por lo tanto, al no tener ninguna afirmación histórica concreta o cronológica, inmediatamente queda excluido del canon. Sí. Estos libros justifican la falsedad y el engaño y hacen que la salvación dependa de obras de mérito.
E.J. Young también dice que Eclesiástico y Sabiduría de Salomón inculcan una moralidad basada en la convivencia. Es decir, no en lo que Dios ha dicho, sino en cómo yo convivo con otras personas. Sabiduría enseña la creación del mundo con materia preexistente. O sea que algo existía antes que Dios y por lo tanto Dios tomó eso que existía y lo convirtió en materia. Lo cual es un error teológico porque pone a un Dios que no es soberano, todopoderoso y omnipotente. Entonces, estos libros, como por ejemplo Eclesiástico, que enseña que dar limosnas hace expiación por el pecado, eso es fe más obra. Eso es un error teológico. Por eso ese libro no puede ser incluido en el canon. Porque entonces se contradice de todo lo que se habla en la Biblia. Claro, porque la Biblia, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Los padres de la fe, o los padres del pueblo judío, los padres de la historia de la humanidad, fueron salvos por fe. Exacto, y el libro de Hebreos menciona los héroes de la fe. Los héroes de la fe. Que fueron contados por justicia porque creyeron y tuvieron fe en el Señor. No fue lo que ellos hicieron, no. Fue porque ellos creyeron. Exacto. Recuerden, David falló grandemente como fallamos tú y yo. Pero David no fue contado como que tenía el corazón de Dios por sus obras en la guerra, porque él falló. Fue contado porque él creyó en Dios y creyó en la promesa que vendría. Y es por eso que estos libros se le llama apócrifos o deuterocanónicos, porque son otro canon que no es el canon inspirado de la Biblia. No, y que no fue hasta el 1546, o sea, de lo que fue la iglesia primitiva en los primeros 2 siglos. 2 siglos, 200 años, máximo 300. Exacto. Hasta 1546 son muchos años. Sorry, si tú te pones a ver, 1546 fue los otros días. Sí. Aunque ya ha pasado más de 500 años, pero si miras bien, fue los otros días. Exacto. Y en ese concilio de Trento, en el año 1546, como dice mi esposa, fue que la Iglesia Católica Romana declaró oficialmente como que los libros apócrifos eran parte del canon. O sea que eso no fue el principio. Aún la Iglesia primitiva, escucha bien, la Iglesia Católica comenzó para el año 380 y tanto. La fecha exacta no la sé, se la puedo buscar. Pero cuando la Iglesia Católica comenzó, ella reconocía los libros canónicos como canónicos. Sí, los 66 Los libros. 66 libros, ni más ni menos. No. No es hasta el año 1546 que en este concilio de Trento, otro papa que vino con cosas en su mente dijo, pues mira, vamos a añadir estos otros 7 libros. Y ahí se consideró como esos libros apócrifos como canónicos. Este concilio de Trento y la Iglesia Católica Romana van en contra de lo que Martín Lutero y la Iglesia Reformada Protestante declaró por esos 1500 años aproximadamente. Sí, acuérdense que Martín Lutero salió de la Iglesia Católica. Ajá. Pero él reconoció de que no se estaba leyendo la Biblia. No se estaba enseñando de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo tanto, él al descubrir toda esta verdad incluida en la Biblia, él hace estas 95 tesis. Al poner estas 95 tesis en todos lados, la Iglesia Católica Romana lo persiguió. De hecho, lo estaban buscando hasta para matarlo. Definitivo, porque él fue en contra de lo que ellos querían enseñar como una norma. Ellos querían imponer su propia norma, porque recuerden, ellos cobraban por las indulgencias. Entonces, el ir en contra de eso es quitar ingresos, y todo el que toque la cartera de alguien va a tener problemas. Entonces, los libros apócrifos contenían respaldo de las enseñanzas de la Iglesia Católica, pero no contenían respaldo de la Iglesia primitiva y de la Iglesia protestante, porque siempre la Iglesia protestante entendió que no es fe más obras, es fe por gracia. Exacto. No es fe más obra. Las obras vienen por consecuencia de la fe y el haber sido salvo, ¿verdad? Entonces, al ratificar a los apócrifos como dentro del canon, los católicos podían sostener que la Iglesia tenía la autoridad, ahí está, de declarar una obra literaria como escritura. Es decir, ahora, todo lo que yo diga que es válido,
porque somos la iglesia con autoridad. Sí. Eso es lo que pensaba la Iglesia Católica Romana. Pero entonces así que podemos decir que los escritos apócrifos no se deben considerar como parte de las Escrituras. ¿Por qué? Vamos a explicar. Tenemos 4 puntos que son importantes para que, ¿verdad?, se pueda entender. Ninguno de ellos afirma tener la misma clase de autoridad que tenían los escritos del Antiguo Testamento. Para comenzar. Exacto. Ninguno de estos libros apócrifos tenían la autoridad que tenían los libros del Antiguo Testamento. Ok. Los judíos, de quienes ellos se originaron, no los consideraban palabras de Dios. ¡Ay, santo Dios! O sea, ni el mismo pueblo judío que vivió en ese tiempo de 400 años consideraba estos libros como palabra de Dios. No. Ni ellos mismos. No. Y entonces, ¿por qué nosotros tenemos que venir a considerarlos como palabra de Dios? Es más, ni el mismo Jesús, ni los autores del Nuevo Testamento lo consideraban escritura. Ya yo dije anteriormente, Jesús nunca citó estos libros. Y contienen enseñanzas incongruentes con el resto de la Biblia. Es decir, si tú te tomas la carta, por ejemplo, de sabiduría de Salomón y la lee, ese libro, usted va a encontrar que hay fe más obras. Sin embargo, usted va a la Biblia en Efesios capítulo 2 y dice que somos salvos por gracia por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el mismo Salomón, en el libro de Eclesiastés, llega a la conclusión de que todo es vano. Todo es vano. Ahí está la respuesta de que ese libro no puede estar en el canon de la Biblia. Por lo tanto, se considera como otro canon o un libro deuterocanónico, lo que nosotros llamamos un libro apócrifo. Entonces debemos concluir que son solo palabras humanas y no palabras inspiradas por Dios como la palabra de la Escritura. Tienen valor, no estoy diciendo que no, hermanos y amigos. Estos libros tienen valor para investigación histórica, lingüística, contienen cantidad de relatos útiles, por ejemplo, la historia de los macabeos, usted debe leerlo, claro, luego que haya leído su Biblia. Pero usted debe leerlo porque en la historia de los macabeos usted ve cómo este pueblo o estos hombres intentaron derrochar al ejército romano. O sea que tiene un valor histórico. Es verdad que perdieron, pero tienen valor. Pero nunca han sido parte del canon. Nunca han sido parte del canon del Antiguo Testamento y no se les debe considerar como parte de la Biblia. Por consiguiente, estos libros, amigo y amiga y hermano que me escuchan, no tienen ninguna autoridad sobre la vida de la iglesia. Pero ahora que hemos hablado un poco sobre el canon del Antiguo Testamento, ahora queremos hablar sobre el canon del Nuevo Testamento. ¿Cómo se forma este canon? Se desarrolla a partir de los escritos de los apóstoles, quienes, guiados por el Espíritu Santo, registran las palabras y las obras de Jesucristo. Eso es importante. Sí. Porque los apóstoles que vivieron con Jesucristo, además, fíjate, usualmente hablamos de los apóstoles. Pero Jesús envió a 70. Claro. ¿Y esos no eran discípulos de él? Sí. Por supuesto, esos también eran testigos de él. Claro. ¿Acaso no hubo 3,000, 5,000, 4,000 que se congregaban con Jesús y escuchaban sus palabras? Ahí había gente que fueron discípulos de Jesucristo. Claro que la mayoría estaba por los panes y los peces, pero siempre había testigos oculares. Jesús nunca estuvo solo en sus predicaciones. No, y como siempre, y la misma Biblia lo dice, siempre hay un remanente fiel. Siempre hay un remanente fiel, así que siempre había un grupo que estaba con él y estos apóstoles, además de sus discípulos, atestiguaban las obras de Jesucristo. Jesucristo citaba el Antiguo Testamento y por consiguiente el Espíritu Santo revela lo que sería el Nuevo Testamento a estos apóstoles. Estos escritos son considerados de autoridad divina, al igual que las escrituras del Antiguo Testamento. Los apóstoles como Pedro y Pablo afirman que sus enseñanzas son mandatos de Dios, lo que les otorga un estatus canónico. ¿Por qué? Porque Pedro y Pablo eran apóstoles. Por lo tanto, si viene de parte de los apóstoles, viene de parte de Dios. Si viene de parte de Dios, es canónico. Correcto. Entonces, la iglesia primitiva reconoce algunos de estos escritos, Sí, como los de Pablo, como parte del canon, y también incluye otros textos como Marcos y Lucas, debido a su conexión con los apóstoles. Volvemos otra vez a lo que dijimos al principio. Sí. O sea que
Pablo era un apóstol, Pedro era un apóstol, Juan, el discípulo amado, fue un apóstol. Todos ellos tenían conexión con alguien en la época. Y en esa época, por ejemplo, Juan Marcos, hay un texto en la Escritura donde Juan Marcos se discute teológicamente con Pablo. Sí. Y Juan Marcos se va por su camino y Pablo se va por su camino. Ahí ustedes pueden ver que Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, tenía conexión con un apóstol. Por lo tanto, Dios lo utiliza por esa conexión que tiene con el apóstol para traernos el Evangelio de Marcos. Un evangelio simple de digerir, corto, 16 capítulos. Dinámico. Directo al punto, dinámico, como tú muy bien dices. Entonces, tenían conexiones apostólicas. Entonces, la canonicidad se basa en la autoridad divina, ¿verdad? Si un libro debe ser considerado palabra de Dios para ser parte del canon. La iglesia primitiva, guiada por el Espíritu Santo, discernió qué escritos eran inspirados, pues cumplían con los criterios de la canonicidad. Fíjate, en el principio de la historia de la iglesia, estamos hablando, como tú dijiste ahorita, primeros 3 siglos, vamos a decir. Sí. Por ejemplo, en el siglo IV, en el siglo III, habían hombres como Atanasio, no le ponga ese nombre a sus hijos. Por favor, no. Y el concilio de Cartago confirmaron que la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento que conocemos hoy son palabra de Dios. La revelación misma culmina con Cristo y no se espera más escritura después de los apóstoles. Escuche bien, me voy a acercar un poco a la cámara. No existe ninguna otra revelación que no esté en la Biblia. Sorry, tenemos un problema bien grande. ¿Serio? Queremos seguir recibiendo revelación de Dios. Y Dios me dijo, y Dios me habló, y yo decreto, y yo declaro, y yo ato, yo desato, yo rompo, yo quiebro, yo ato, yo desato, Pero ni siquiera se conoce en la Biblia. Y lo triste de todo eso es que caemos en la trampa. ¿Por qué? Porque dicen que recibieron revelación. Gente, los últimos tiempos nosotros no lo sabemos. Exacto. No lo sabemos. Exacto. En concreto. Vienen, ¿verdad? Rumores de guerra, terremotos, tsunamis, todas estas cosas. Pero esto no marca el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. El mismo Señor Jesucristo no lo sabe, solamente lo sabe el Padre. Y Él puede decir que viene mañana o viene dentro de 100 años. No sabemos con exactitud. Por favor, no le crean a estas gentes que están diciendo a través de las redes que ahora con el fallecimiento del Papa. El fallecimiento del Papa. Ahora el Papa fue el que allanó el camino para que venga ahora el falso testigo. Discierne a través de la palabra del Señor que todas estas cosas tienen que suceder, pero no marcan ni la fecha ni la hora porque nadie lo sabe. No saben ni los ángeles en el cielo. Imagínense en que nosotros somos pequeñitos al lado de todas estas cosas. Fíjate, estos hombres como Atanasio y otros más que vivieron en esos primeros siglos reconocían muy bien la autoridad divina escrita y se acabó. Este es el canon. Exacto. Ellos mismos no trajeron palabras nuevas. No. Ellos traían lo que el mismo Dios les daba. Miren, hermanos, ellos no trajeron yo creo, yo pienso, yo digo, Dios me dijo, Dios me habló. Nunca eso ocurrió. Ellos hablaban de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, y nunca se atribuían ellos ningún tipo de poder, ni ningún tipo de sabiduría. El apóstol Pedro, la obra del Espíritu Santo es increíble, porque el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1, verso 19, dice lo siguiente: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca a sus corazones, Jesucristo. Pero ante todo sepan esto, el mismo apóstol Pedro advirtiendo
que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal. Es decir, ninguna palabra es de parte de hombres. Eso es lo que está diciendo ahí. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ahí está la respuesta. El mismo apóstol Pedro lo conocía, la iglesia primitiva en los primeros 300 años lo conocía y lo entendía. Ellos sabían que no había necesidad de añadir absolutamente nada más. No. Hermanos y hermanas, yo me atrevo, y esto lo voy a decir por favor con mucho respeto, pero yo me atrevo a hacer una encuesta a la mayoría de los que nos está viendo y escuchando. Y preguntarle, sin que usted busque en Google, ni en Wikipedia, ni en ningún sitio, yo me atrevo a preguntarle preguntas básicas, valga la redundancia, sobre la Biblia que usted no me va a poder contestar. Y no es porque Ángel estudia teología, ni porque mi esposa estudia teología, ni porque estamos en seminario. No, es porque nos hemos dedicado a aprender. Yo le digo, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Y va a tartamudear. Le digo, ¿cuántos libros? Yo hacía esto con jóvenes. No lo hacíamos con jóvenes. Claro, lo hacíamos con jóvenes, hacíamos competencias con jóvenes. Dime cuántos libros tiene la Biblia. ¿Cuántos hay en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos hay en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos escribió Moisés? ¿Cuántos escribió Pablo, Pedro, Juan? ¿Cuáles son los evangelios? ¿Dónde comienza el evangelio? ¿Cuál fue el último profeta? Dime los nombres de los profetas menores. ¿Te lo sabes de memoria? Dime cuáles son los profetas mayores, porque hay gente que me dice que Lamentaciones es un profeta. Lamentaciones no es un profeta, es un libro de un profeta, pero Lamentaciones no es un profeta. Pero como no estudiamos la Biblia y nos dedicamos a escuchar cuanta loquera existe, leer otros libros, aunque no está mal. Claro. Pero es importante conocer, palpar, disfrutar, saborear la palabra de Dios. Exacto, porque sin ella usted va a caer en la trampa de Satanás de escuchar a cuanta persona venga. Es más, mire hermano, si usted me está escuchando a mí ahora y amigo que me escucha, no me crea a mí. Dedíquese usted mismo a buscar esta información. Va a encontrar libros muy buenos como Teología Sistemática de Wayne Grudem, Teología Sistemática de John MacArthur, Teología Sistemática de Louis Berkhoff, Teología Sistemática de Ryrie. Usted va a encontrar libros de ética cristiana. Usted va a encontrar, busque. Hay sitios muy buenos en la web. La Coalición por el Evangelio es muy bueno. GodQuestions.com es muy bueno. Busque información porque mucho de lo que nosotros estamos hablando sale de ahí. Sí, también se usa también la plataforma de Logos. Que ahí está una biblioteca sobre cuánto, más de 3.000, 5.000 libros. Es mucho más grande que eso. Mi biblioteca tiene 3.900 y pico de libros. Mi biblioteca digital. 3.981 creo que fue la última cuenta. Más todo lo que tenemos aquí. Exacto. O sea, usted tiene que dedicarse a estudiar la Biblia. Haga como los bereanos. Queremos ser como los bereanos, pero no estudiamos. Queremos ser como los bereanos, pero escuchamos cuánto loco está hablando por ahí. Usted disculpe que yo lo hable de esa manera, pero esa es la realidad. Sí. O sea, y si usted me mira a mí, míreme también como un loco. Míreme como un loco. Pero busque lo que yo estoy diciendo a ver si es cierto o no. El filtro perfecto es la Biblia. Es la Biblia, ya. Esa es la autoridad suprema. Entonces el canon bíblico es el conjunto de todos esos escritos normativos o una regla de vida que Dios dio a su iglesia. El canon del Antiguo Testamento correspondía a la Biblia hebrea y contenía los libros que conocemos como el Antiguo Testamento. Esta era la Biblia leída cuando Jesús realizó su ministerio. Es decir, cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal de sus 3 años y medio, lo que él hablaba era del Antiguo Testamento. Todas sus citas, él siempre decía, ¿qué dice? ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito? Escrito está. Escrito está. Y confirmaba su propósito, su venida, que era cumplido. Exacto. Entonces, el canon del Nuevo Testamento se forma primeramente por una comunidad cristiana primitiva que tenía consecuencia de que Dios iba a dar más palabra. Y por eso fue que esa iglesia primitiva
comenzó a obtener esa palabra de Dios por parte de los apóstoles para plasmarla en lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Sí, estos textos eran parte de los pactos que Dios hizo con su pueblo. Exacto. Ahora que Dios había obrado de manera definitiva y había establecido un nuevo pacto en Jesús, era de esperar que hubiese más escritura para registrar, interpretar y preservar las buenas nuevas acerca de él. Fíjate que Jesús fue profeta. Sí. Porque los profetas terminaron en Malaquías, el Antiguo Testamento, el canon se cierra, hay unos años de silencio que llamamos 400, Sí. Luego comienza lo que hoy conocemos como un nuevo pacto. Jesús estaba caminando todavía en el antiguo pacto. Cuando Jesús muere, es sepultado, resucita y asciende al trono, comienza un nuevo pacto. Claro. Ese nuevo pacto todavía no estaba escrito. No. Entonces el Espíritu Santo comienza a revelar lo que Dios quería que su pueblo conociera en esta nueva revelación después de Jesucristo, ¿verdad? Sí, Jesús fomentó esta expectativa en su vida terrenal y él preparó a sus discípulos. Imagínense, en 3 años y medio, muchos teólogos y estudiosos dicen que esto es considerado hasta 3 o 4 doctorados. Exacto, para el que dice que no es necesario estudiar, sepa que Jesús era considerado como un rabí, y rabí es un maestro. Y él los preparó para eso. Él los preparó durante 3 años, como tener 3 o 4 doctorados estando con Jesucristo, ¿verdad? Sí, diciéndoles que cuando se fuera iba a enviar al Consolador, el Espíritu de verdad. Eso lo vemos en Juan 16:13, que dice lo siguiente: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Fíjense, el Espíritu Santo, siendo Dios, no iba a hablar lo que Él le daba la gana. Él iba a hablar, sino que hablaría todo lo que oiga de quién, del Padre, y les hará saber lo que habrá de venir. La generación de los apóstoles, vio el cumplimiento de esa promesa con la inspiración de una nueva escritura. Por ejemplo, el apóstol Pedro creía que las cartas de Pablo que él había visto eran como las otras escrituras. Y él decía él mismo, ¿verdad? Hablaba de esas otras escrituras porque en un momento Pablo y Pedro tienen un roce teológico y Pablo tiene que corregir a Pedro cuando Pedro quería hacerse como los judíos, habiendo sido ya, estando en la gracia. Ahora Pedro quería continuar bajo la ley y entonces Pablo lo corrige. Y cuando Pedro habla sobre Pablo, Pedro dice: recuerden las otras escrituras que el apóstol Pablo habló. Pablo también certificó algunos de sus propios escritos de la palabra de Dios, y eso lo podemos ver en 1 Corintios y 2 de Tesalonicenses. Uno de ellos es 1 Corintios capítulo 14. ¿Sobre qué nos dice? Sí, el 1 Corintios 14, 37 al 38 dice así: si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Exacto. Las referencias lo que indican es que en el primer siglo Dios había dado más libros inspirados y eso se sabía por medio de la iglesia. Entonces, ¿qué son los libros inspirados y los no inspirados? Estos nuevos libros inspirados, vamos a primero poner los inspirados, no vinieron con una lista de contenidos y no eran estos los únicos que circulaban en la iglesia primitiva. Es decir, no había libro tal, capítulo 1, verso tal. No. Eso no existía. Eran unos rollos que existían, pero habían otros rollos, ¿verdad que sí? Sí, hubo otros documentos que teóricamente podrían haberse considerado como escritura, como el Pastor de Hermas o el Evangelio de Tomás. Se ha puesto de moda decir hoy que estos y otros documentos fueron populares en la iglesia, pero fueron excluidos del canon en el siglo IV injustamente por una autoridad eclesiástica y política que no estaba interesada en tenerlos. Ok, en realidad lo que sucedió fue que en los primeros siglos de la iglesia, se iba leyendo y estudiando diferentes textos que habían en las iglesias locales. Sí. Y algunos de ellos fueron reconocidos como divinos y autoritativos. Y otros no pudieron serlo porque de nuevo volvemos a la regla.
si rompe la regla de canonicidad, no puede ser incluido en el canon. No, y si tienen alguna, ¿verdad? Algún escrito o un extracto que no concuerda con nada con lo que está escrito en toda la Biblia, pues entonces Dios no se contradice. Exacto. Por lo tanto, tiene que ser excluido del canon de la Biblia. Exacto. Entonces, por ejemplo, si tomamos el Evangelio de Tomás, por darles un ejemplo, no está en ninguna colección de manuscritos del Nuevo Testamento, de todo lo que se han encontrado, incluyendo los del Qumran, sí, en el Mar Muerto. Eso no está ahí. No hay ninguno de estos escritos. No figura en las listas tempranas de los libros canónicos y, de hecho, fue explícitamente condenado por varios líderes de la Iglesia antes del IV siglo. Eso significa que desde bien temprano en la historia de la Iglesia se discriminaba entre unos y otros textos cuando no existía autoridad central que pudiera excluir sistemáticamente documentos que no se consideraran canónicos. Entonces, el canon del Nuevo Testamento empezó a ser reconocido de esta manera, o sea, de la manera autoritativa, como que viene de parte de Dios. Entonces, ¿cómo sabían los creyentes antiguos cuáles libros venían de parte de Dios y cuáles no? ¿Cómo usted sabe? ¿Cómo yo sé cuáles libros vienen de parte de Dios y cuáles no vienen de parte de Dios? Una de estas características de los libros inspirados es su origen apostólico. ¿Qué fue lo que dijimos anteriormente? Algunos escritos fueron excluidos del canon por no ser redactados ni por apóstoles ni por gente cercana. Recuerde, si no da testimonio vivo, de hecho, uno de los requisitos para ser apóstol es que haya sido llamado por el mismo Jesucristo. Exclusivamente por Jesús. Directamente por Jesús. Ahora, cuidado con esto. Yo he escuchado de gente que dice que Jesucristo se sienta con ellos en el sofá de la casa. Ay, santo. O en el baño. Yo leí ayer en mi devocional sobre el Éxodo, cuando el monte Sinaí temblaba, se estremecía, tenía fuego, humo, truenos, humo salía, relámpagos, la voz de Dios era como una trompeta. Y entonces hoy queremos decir, yo quiero experimentar la presencia de Dios, o yo quiero experimentar a Dios en mi vida, o yo quiero, es como ese experimento sobrenatural. Hermano, si usted no puede con un terremoto de 4.0 o un terremoto de 5.0, porque la tierra tiembla un poquito y todo el mundo está corriendo como gallina sin cabeza, ¿cómo usted va a experimentar la presencia del Dios vivo, santo, 3 veces santo y todopoderoso en su vida, si el mismo Moisés relata que en el monte Sinaí se estremecía por el poder de Dios? Y la prueba que asegura todo eso es que el rostro de Moisés cambió. Por completo. O sea, una persona que esté en la presencia del Señor como lo estuvo Moisés, no va a ser igual que antes. Jamás, sorry. De hecho, el mismo Moisés, cada vez que hablaba directamente con Dios, luego que hablaba con Dios, se tapaba el rostro. Exacto. Porque era algo impresionante. Y entonces, hoy en día, cualquier persona, cualquier hijo de vecino. Fue un culto poderoso. No decir, hoy experimentamos la presencia de Dios en él. Cualquier hijo de vecino dice que experimentó la presencia de Dios al lado de él, pues es un poquito dudable de que sea de esa manera. Muchas veces lo hacen para impresionar a la gente que no sabe. Pues, imagínate, Sori, si a mí me falta fe, muchísima, y me falta crecimiento espiritual muchísimo. Nos falta fe. Y cuando viene un problema, es una realidad. Nos desanimamos. Que nosotros estamos, ¿verdad? 2000 tanto de años después que vino nuestro Señor Jesucristo. Imagínense cualquier persona que esté por ahí y los mismos apóstoles y los mismos discípulos cayeron en ese problema. Hoy en día es mucho más fuerte. Exacto. Ok, entonces volviendo nuevamente a la inspiración y cómo sabían los apóstoles que esto era palabra de Dios, habían, como dijimos, muchos libros y muchos rollos y escritos en esa época. No es difícil entender la lógica detrás de todo esto. Había mucha gente que escribía. Sí. Por un lado, los apóstoles eran encargados por Cristo para preservar y transmitir rectamente el mensaje del Evangelio.
Ellos eran llamados ministros de un nuevo pacto, pero por otro lado tenías otros hombres escribiendo otro tipo de literatura. La misma Biblia nos recuerda en 2 Corintios 3:6, dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Pausa rápida, el tiempo está corriendo. Esto no significa que usted no deba estudiar y prepararse. El que aquí dice que la letra mata, usted tiene que leer el contexto de 2 Corintios 3. Y ahí está hablando de estos hombres que venían con cartas de reyes a poner autoridad. Y el apóstol Pablo, siendo totalmente entrenado bajo los pies de Gamaliel y siendo un erudito de la ley, por algo Jesús lo escoge. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, miren, todas esas cartas que ustedes traen y todo ese conocimiento y toda esa letra que ustedes traen es nada comparado con lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Por eso es que habla del Espíritu da vida. Tiene mucho más sentido, ¿verdad? Basar que Jesús y sus documentos escritos cuando aún vivían eran testigos oculares de esa vida de Jesús cuando aún estuvo con ellos, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es esto. Jesús anduvo con ellos, era un testimonio para ellos y ahora ellos eran un testimonio vivo para otros. Y por eso es que los documentos apostólicos tienen tanta autoridad para la vida del creyente en el día de hoy. Entonces, para concluir, porque estamos corriendo un poquito corto en tiempo, los primeros creyentes del siglo, de los primeros siglos, eran ovejas de las cuales Jesús mismo habló. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sin ninguna autoridad externa. No había papas, no había concilios, no había asociaciones, no había presbiterios, no había ninguna de esas cosas. Las ovejas del Señor escuchaban su voz, los reconocían y les seguían. En un fragmento muratorio del año 170 después de Cristo, incluye una lista de libros parecida a la que usamos hoy como el Nuevo Testamento. Ireneo, en el año 202 después de Cristo, de igual manera en su tratado contra herejes, reconoce los 27 libros. Encontramos también una lista completa de los libros del Nuevo Testamento en una carta de Atanasio en el año 367 después de Cristo. Puede parecer mucho tiempo para llegar a este punto, pero tenemos que recordar que para recibir los documentos inspirados, la iglesia tenía que conocerlos. Esto quiere decir, hermanos, si usted no conoce la palabra de Dios, usted nunca va a entender que esa palabra es autoritativa, inerrante, tiene poder en ella misma, es inequívoca, no tiene equivocación alguna, no se contradice, pero usted tiene que conocerla para poder creerla. Al final del proceso, los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento fueron aceptados, y esto sin ninguna decisión eclesiástica central. Por lo tanto, podemos resumir la forma del canon del Nuevo Testamento de la siguiente manera. Sorry, por favor. El canon fue determinado por Dios y su autoridad reside en sí mismo. No es nada más fuera de él. Ok. Primero, el canon fue determinado por Dios. Si usted quiere discutir con alguien sobre el canon, discuta con Dios. Si el canon dependiera de alguna autoridad externa, dejaría de ser la misma autoridad. Exacto, ok. Si el canon dependiese de alguien de afuera de él, no tiene autoridad de Dios, porque está dependiendo de otra cosa. Es como decir fe más obras. Entonces no hay fe porque tú necesitas otra cosa. ¿Ok? La iglesia no confirmó autoridad al canon. Más bien, lo que la iglesia hizo fue recibir y dar testimonio acerca de los libros inspirados. El canon crea la iglesia, no viceversa. Podemos encontrar esto en 2 de Pedro 3:7, 1 de Pedro 1:23 al 25 y Santiago 1:21. Podemos dar gracias a Dios por entregarnos su palabra. Es decir, hermanos, la iglesia no determina lo que la Biblia dice. Volvemos a lo mismo. Son los mismos temas que redundan todo el tiempo.
las lenguas, los dones espirituales, las mujeres pastoras, las diaconisas, los dones de profecía, los famosos apóstoles. Mire, hermano y hermana y amigo que me escucha, usted se puede molestar conmigo, yo no tengo ningún problema con eso. Como quiera le amo, eso a mí no me causa ningún tipo de problema. Pero el mismo apóstol Juan dice, ay de aquel que le quite o le ponga a este libro. No le añada al canon, no le quite al canon. El canon Dios mismo lo cerró. Él es el que decidió, esto es lo que se incluye, esto es lo que no se incluye. Y para hablar de por qué, en el próximo capítulo vamos a hablar sobre la autoridad de la Biblia, la veracidad de la Biblia, la autenticidad de la Biblia y cómo ella corresponde a nuestras vidas. Así que pendiente la próxima semana, el próximo episodio donde hablamos de Didasco Ministries, donde hablamos sobre las doctrinas básicas de la vida cristiana. Este jueves sale el nuevo programa de Radical y en él estaremos hablando un poco sobre nosotros. Sí, esta nueva temporada va a ser un poco diferente. Vamos a hablar de temas muy especiales, pero vamos a comenzar, ¿verdad? Ya que tuvimos una temporada completa y se nos han acercado, ¿verdad? Saber quiénes somos nosotros y de dónde venimos. Exacto. Así que es importante que estén pendientes para que puedan recibir toda esta información. No olviden de suscribirse a nuestro canal Radical Contra la Corriente en YouTube y en todas las plataformas de lo que es este podcast en audible, y también a la campanita para recibir estas notificaciones. Recuerden, les amamos en Cristo, deseamos gracia y paz para sus vidas y que la bendición de nuestro Señor sobreabunde en cada uno de ustedes. Si tiene dudas, escríbanos por favor, nos puede enviar correo electrónico, nos puede escribir a través del video y recuerde siempre ir a la lista de contenido porque ahí usted puede encontrar ya sobre 80 y tanto de videos en audio y en video como tal sobre doctrinas básicas, sobre la vida de Jesucristo y otros temas más. Así que tenemos un email que es didascoministries@gmail.com. Vamos a ponerlo en la descripción para que así, si tienen alguna duda, tenemos nuestro email para que entonces llegue directo y así con mucho gusto y amor le podemos contestar. Exacto. Hasta la próxima semana. Ha sido un placer estar con ustedes. Les habló Ángel Colón y mi esposa Doris Mal Reyes. Dios les bendiga mucho. Gracia y paz para todos ustedes.